Alfa SRL, ¿no? Aquí lo podemos ver, el estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Expresado en boliviano. Entonces, si ustedes ven, estoy partiendo con saldos iniciales del 2019, o sea, los saldos finales del 2019 se convierten en saldos iniciales para 2020. Tenemos capital 2.940.900, ajuste de capital 47.957, resultado acumulado negativo 1.409.234 y total 1.579.623. Luego, la actualización del capital al 31 de diciembre nos da 34.145 según el registro contable, ¿no? Si ustedes hacen la diferencia, 82.102 menos 47.957 da exactamente los 34.145, ¿no? Y la actualización del resultado acumulado no lo actualizó, entonces seguramente la empresa se ha regido de acuerdo a impuestos nacionales a través de una resolución, establece que no debemos actualizar resultado acumulado. Sin embargo, llegamos a los mismos saldos según balance general, 889.289, que es el total del patrimonio, ¿no? Estos saldos finales están en el balance del año 2020. Si ustedes pueden comprobar los saldos, ya sea el balance del 2019 y balance del 2020, son los mismos saldos. ¿Qué hacemos los auditores? Comprobamos si la empresa ha actualizado correctamente el capital, ¿no? Entonces, aquí tenemos capital sin ajuste, 2.940.900, ajustado en función a unidad de fomento y vivienda, tenemos ajustado 2.976.352, haciendo una diferencia de 35.452. Pero en esto quiero decirles que he actualizado al 10 de noviembre, ¿no? Y después he vuelto a actualizar los 2.976.000 sobre el saldo ajustado, actualizando ya al 31 de diciembre del 2020. Es decir, como hubo una disminución, entonces está disminuyendo en 1.854. Y la actualización del capital en sí es 33.598. Y luego he actualizado el ajuste de capital hasta el 10 de diciembre y luego al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Y la actualización del ajuste de capital da 578 y la disminución es por 30. En realidad es 548 más 33.598, según auditoría llegamos a 34.146. Y según contabilidad, 34.145. O sea, una diferencia de 1 que no significa nada. O sea, estamos comprobando de que la empresa ha actualizado correctamente el capital, como también el ajuste de capital. Entonces, de esa manera se comprueba, ¿no? En este caso, según auditoría y según contabilidad, ¿no? Hay una diferencia de 1 que no implica que eso no amerita que tengamos que ajustar nada. Podríamos llegar a la conclusión de que el saldo por la actualización del capital y ajuste de capital está razonablemente expuesto en los estados financieros. Sin embargo, aquí la empresa no ha ajustado el resultado acumulado. Entonces, ahí podríamos tener una diferencia, ¿no? Es bueno analizar, ¿no? Y, a ver, podemos comprobar, si ustedes me ayudan,
¿no? Podemos comprobar de la siguiente manera. Si realmente el patrimonio de la empresa está ajustado a la fecha de cierre. A ver, si me ayudan, por favor, los saldos iniciales, 1.579.623, hay que dividir entre unidad de fomento del año 2019, es decir, a 1.579.623 dividido entre 2.33.187. A ver cuánto nos da con 2 decimales para... si me ayudan, ¿cuánto sería esa operación? $1.579.623 dividido entre unidad de fomento del año 2019, 2.33.187. 677.406,12. Ya. No interesa eso. 12, 11 igual, no tiene efecto. No, a ver, ahí quiero aclararles, ¿no? Para que en lo futuro, yo nunca me hago problema de decimales, ¿no? Nunca me hago problema. Entonces siempre traten de, si trabajamos con 11 o con 12, el efecto es casi nada, ¿no? De todas maneras, también tenemos que saber redondear, ¿no? Correctamente. Eso sí, ¿no? Y da 677.406,12. La actualización, como les decía, no entra, ¿no? La pérdida sí, 724.479, tienen que dividir entre unidad de fomento del 2020, que sería 235.851. Entonces dividan la pérdida entre 235.851, ¿no? Y nos va a dar en unidad de fomento de vivienda. A ver, ¿cuánto da esa división? 724.479 dividido entre 235.851. 307.176,6. Otra vez, por favor, 200. 307.176,6. Ya, 60. Entonces, si restamos, será, a ver, otra vez, si alguien puede confirmar esa división, 724.479 entre 235.851. Sí, sí. Ya. Ahora, la diferencia, ¿cuánto sería? $677.000 menos 307.000. 370.229,55. Ya. Ahora, eso multiplicamos por 235.851. 2 multiplicamos unidad de fomento por 235.851. 873.190,10. 10. Y tenemos en el patrimonio 889.289. ¿Cuánto sería la diferencia? $16.098,90. 16.098,90 es nuestra diferencia. O sea, cuando hacemos esa comprobación, nos da 873.190. Quiere decir que está mal ajustado el patrimonio de la empresa, ¿no? Esa es la manera de comprobar, ¿no? Y
Ahora, esa diferencia, ¿por qué? Porque la empresa no lo actualizó resultado acumulado, ¿no? Y si actualizamos resultado acumulado, tendríamos que llegar al saldo que es 873.190,10, ¿no? Entonces, vean ustedes que cuando la empresa, cuando hacemos una comprobación, encontramos la diferencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la empresa se le ha comunicado, según la auditoría, que su patrimonio no está ajustado a la fecha de cierre, ¿no? Como una recomendación, y no lo han ajustado, y bueno, y siempre esa diferencia va a existir, ¿no? Entonces, esa es la forma de comprobar, o sea, dividiendo entre unidad de fomento de esa fecha y la pérdida también al 31 de diciembre del 2020, y la diferencia debería multiplicar por unidad de fomento, que es a la fecha de cierre 235.851, debería dar exactamente los 889.289. Como no da, surge una diferencia de 16.098. Y esa diferencia de 16.098 es por la no actualización del resultado acumulado, ¿no? Entonces, vean ustedes que normalmente esa diferencia va a persistir, o sea, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando se hace estado de flujo de efectivo, cuando trabajamos con reexpresado, ahí va a estar una diferencia en 16.098, y esa diferencia es la no actualización de resultado acumulado, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver que se puede comprobar si está correctamente ajustado. De no ser así, como en este caso, surge esa diferencia que, según la auditoría, podríamos sugerir ajuste, ¿no? O ya depende de la empresa si incorporar ese ajuste o definitivamente no lo incorpora. Entonces, pero ya en auditoría ya recomendamos. Por eso les decía que los auditores sugerimos, recomendamos, pero no tomamos decisiones, ¿no? La empresa tiene que tomar una decisión, ya sea de incorporar el ajuste sugerido o, en todo caso, descartarlo, ¿no? Entonces, vean ustedes que a veces un auditor, si no se comprueba, difícil vamos a detectar si hay una mala actualización, ¿no? Entonces, eso sería el análisis del patrimonio, ¿no? Y lo que sí les voy a pedir es que ustedes puedan abrir la hoja llave para el patrimonio, ¿no? Y el respaldo sería este análisis que estamos haciendo, ¿no? O sea, ahí estamos comprobando cómo debería estar, a qué saldo debería llegar la empresa, ¿no? Entonces, esto sería el respaldo de la hoja llave del patrimonio, ¿no? Entonces, normalmente los auditores comprobamos, digamos, ¿no? Hacemos un análisis y ese es el soporte. Como la actualización del capital y ajuste de capital es 1, no amerita ningún ajuste. Lo que sí, digamos, en la actualización del resultado acumulado surge una diferencia de 16.098,90, ¿no? Entonces, a ver si podemos comprobar. A ver, multipliquemos. Sí, no, yo creo que no tengo máquina de calcular en este momento, pero ustedes podrían comprobar esos 16.098, ¿no? Ya que la empresa no lo ha actualizado, resultado acumulado, y tendrían que llegar en aproximarse, ¿no? A los 16.098, que es nuestra diferencia. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte del patrimonio, ¿no? Estamos trabajando estrictamente con los saldos que tiene la empresa, ¿no? Aquí no hay incremento de capital, no hay distribución de utilidad, menos porque hay pérdida, ¿no?
Entonces, cuando hay pérdida, ni tampoco se tiene que constituir la reserva legal, nada, en absoluto. Y es más, esta empresa no está pagando ni el impuesto a las utilidades porque ha incurrido en pérdida, ¿no? Entonces, no hay. Otra observación que habría que tomar en cuenta, a ver si hacemos un cálculo, si me ayudan, resultado acumulado al 31 de diciembre de 2020 es 2.133.713. Eso podríamos dividir entre capital pagado, que es 2.940.000. ¿Cuánto equivale? A ver. 2.133.713 entre 2.940.900. ¿Cuánto es la relación de resultado acumulado respecto al capital? A ver, dividan 2.133.713, que es resultado acumulado, entre capital 2.940.900. 0,72. 72%. Sí. 72%. Y ustedes saben que según el Código de Comercio, cuando la empresa incurre en pérdida más del 50%, implica quiebra técnica, ¿no? Entonces, esta empresa prácticamente ya estaría dentro de lo que es quiebra técnica, ¿no? Porque es 72%. O sea, la pérdida acumulada representa el 72% sobre el capital. Y el Código de Comercio nos dice más del 50%. Si es más del 50, prácticamente significa quiebra técnica, ¿no? Entonces, si ustedes mismos ven aquí, si bien tenía un capital inicial de 2.940.900, el total del patrimonio al 2020 apenas llega a 889.289. ¿Qué significa eso? Que se está descapitalizando la empresa, ¿no? Probablemente para el siguiente año ya tenga un patrimonio negativo, ¿no? Entonces, está mal la empresa porque se está descapitalizando ¿no? Y la única forma de superar esta situación es inyectar capital, ¿no? O en todo caso se podría fusionar con otra empresa, ¿no? Habría que ver las alternativas, ¿no? Cómo puede sobrevivir esta empresa, ¿no? Lo que quiero que se den cuenta que de un capital de 2 millones, casi 3 millones, en este momento el patrimonio es 889.289. O sea, se ha ido descapitalizando por las pérdidas en que ha incurrido los años, ¿no? Los años anteriores, ¿no? Y no hay utilidad, o sea. Entonces, además que eso ya implica la afectación del principio de empresa en funcionamiento o empresa en marcha, ¿no? Que una empresa no puede trabajar a pérdida, ¿no? Entonces, de manera consecutiva, ¿no? O sea, estoy diciendo que cuidado que piensen que no pueden, la empresa no puede tener pérdida, puede tener, pero no de manera consecutiva. Consecutivo quiere decir varios años seguidos, digamos, ¿no? En este caso, ya los números no mienten, ahí ustedes pueden ver, el total del patrimonio, 889.289, ya implica que está descapitalizado la empresa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que decir, ya sea a través de una nota o a través del párrafo de énfasis a la empresa en el dictamen, porque es grave este problema, decir en un párrafo de énfasis que la empresa tiene problemas de empresa en marcha, ¿no? Y ya verán los accionistas o los socios, verán qué actitud van a asumir frente a esa situación, ¿no? Hay que explicar de que
la empresa se está descapitalizando, ¿no? Y eso es importante porque hay que alertar. Eso en auditoría se llama stop, ¿no? Pare, no puede seguir la empresa operando de la misma manera. Se tiene que tomar acciones de mejoría, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en una empresa muy similar, era una empresa colombiana, y les dijo en la reunión a los ejecutivos lo siguiente: no les voy a pedir que solucionen ya, pero de aquí a 6 meses necesito ver señas de mejoría, ¿no? Entonces, si de aquí a 6 meses voy a regresar de Colombia y si hay señas de mejoría, vamos a tratar de salir adelante. Y si no, vamos a tener que cerrar la empresa, ¿no? Entonces, lo que él quería es que haya señas de mejoría. O sea, en este caso, por lo menos, si bien hubo pérdida, tratar de obtener utilidad, o en todo caso, que la pérdida disminuya, digamos, ¿no? Entonces, él pedía que haya una seña de mejoría dentro de los 6 meses, ¿no? Y me parece perentorio, digamos, 6 meses, ¿no? Y él no pedía que se solucione ya, sino en 6 meses quería ver por lo menos una seña de mejoría, ¿no? Entonces, jóvenes, de eso se trata, digamos, en la auditoría, ¿no? Que tenemos que sugerir, recomendar para que ahora seguramente la empresa va a tener que hacer un ajuste, ya sea de los gastos, ¿no? O sea, ya implica, cuando una empresa está con el problema de descapitalización, hay que ver resultados, qué pasa con los resultados, ¿no? ¿Por qué se origina la pérdida, ¿no? ¿Por qué se incurre en pérdida, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que está ocasionando, digamos, de manera significativa o afectando al resultado? Entonces, ustedes saben que en las empresas se los puede medir a través de sus resultados, no hay otra forma de medir. Entonces, habría que bajar los gastos o incrementar los ingresos, pero la empresa tiene que tomar alguna acción de mejoría, ¿no? Y esa sería la recomendación, digamos, ¿no? Primero, siempre los auditores tenemos que identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué obedece la pérdida, ¿no? ¿A qué obedece la pérdida, ¿no? Si bien sabemos que los gastos son mayores que los ingresos, pero hay que identificar específicamente qué cuenta está, digamos, afectando de manera significativa, ¿no? Y de esa manera tendríamos que bajar los gastos o aumentar los ingresos, ¿no? Hay que ver, ¿no?, de qué forma se puede mejorar la situación, ¿no?, o el resultado de la empresa, ¿no? Entonces, jóvenes, me gustaría que ustedes lo hagan en la hoja llave para la próxima clase, ¿ya? Y lo documentamos con esta hoja de papel de trabajo, ¿no? Pero háganlo, porque no de nada sirve que si no lo hacen, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes ya vayan soltándose, o sea, no quiero yo hacerlo. A mí no me cuesta hacer nada, pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan ya a hacer la hoja llave por sí solos, ¿no? Y como decimos en la práctica, ¿no? Se va a ir soltando poco a poco. Y es así en la auditoría, ¿no? Por ejemplo, en las primeras auditorías siempre va a ir acompañado de otro, digamos, que tenga más experiencia. Ya en la segunda auditoría puede ser que vaya entre dos o definitivamente solo, ¿no? Y yo les puedo comentar que cuando yo vine a hacer auditoría a Santa Cruz, vine solo. Y no había a quién preguntar, jóvenes, no había a quién preguntar. Y lo único que acudía era a los libros de auditoría, no había otra forma, ¿no? He tratado de comunicarme vía teléfono, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, y cuando uno hace trabajo solo, es donde uno aprende mucho más, porque uno pues se esfuerza, ¿no? Doblemente se esfuerza en sacar el trabajo, ¿no? Entonces, y ahí es donde uno aprende mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque
A veces siempre estamos esperando que alguien nos diga cómo vamos a hacer, y en cambio cuando uno va solo, no hay a quien preguntar, ¿no? Por eso y así a mí me han soltado, digamos, ¿no? O sea, ya me soltaron muy rápido y me esforcé mucho para poder, digamos, sacar el trabajo adelante, ¿no? Y cada trabajo, créanme que cada trabajo es un examen para mí, ¿no? Y así siempre yo lo he tomado, que cada trabajo de auditoría es un examen, ¿no? Y en algunos trabajos he tenido dificultad, en otros trabajos no. O sea, mucho depende de la característica de la empresa, por ejemplo, ¿no? Porque uno no va a un tipo de empresa únicamente, va a diferentes empresas que cada empresa, por más similar que sea, tiene sus peculiaridades o particularidades ¿no? Entonces, ahí es donde realmente aprende, porque a mí me pasó eso, ¿no? Que vine durante 6 meses haciendo auditoría aquí solo, no tenía que verme los problemas que tenía la empresa, ¿no? Y es más, ¿no? Y eso me ha ayudado a esforzarme y, por ejemplo, en algunos casos preguntaba o llamaba, pero no era lo mismo, ¿no? Y así uno va sacando trabajo, ¿no? De auditoría. A ver, ¿qué sucede cuando uno va con otro auditor con más años de experiencia? Ese auditor le va a asignar un trabajo específico. Le va a decir, por ejemplo, que le analice cuentas por cobrar, inventario y patrimonio, por decir, ¿no? Y las demás cuentas no lo va a ver. En cambio, cuando un auditor va, tiene que ver todo, ¿no? Entonces, por eso digo que aprenden más, porque nadie lo va a ver. Él es el responsable que tiene que ver todo. Entonces, y es más, por ejemplo, hay un auditor hay pues auditores de todos jóvenes. Hay un auditor que, por ejemplo, me decía a mí, en tu trabajo anterior, ¿qué cuentas has visto? Cuentas por cobrar. Ya, ahora me vas a ver cuentas por cobrar. Como ya sabes, seguramente lo vas a hacer en menos tiempo, ¿no? Y ya lo entregué el trabajo, ¿no? Y ahora este equipo nos vamos a otra empresa y me vuelve a asignar cuentas por cobrar. Y la pregunta que yo me hice, ¿y cuándo voy a aprender análisis de las otras cuentas? ¿No? Entonces, hay auditores que a uno le limitan, ¿no? No quieren que progrese, ¿no? Entonces, siempre le van a asignar la misma cuenta. ¿Por qué? Porque a él le conviene. ¿Por qué? Porque ya has hecho 1, 2, 3, 4 veces, entonces lo vas a hacer mejor. En cambio, hay otros auditores que dicen, no, si el anterior trabajo has visto cuentas por cobrar, ahora puedes ver inventario. Y en el próximo trabajo te hacen ver activo fijo y así sucesivamente. Entonces, ese es el argumento, digamos, porque les digo que cuando uno hace solo, aprende mucho más porque tiene que verlo todo. Ahora también me pasó una experiencia en Cochabamba, en un banco, ¿no? El gerente de auditoría viene conmigo y me dice a mí que él va a ver todo lo que es pasivo y patrimonio y que yo vea los activos. Y en eso quedamos. Yo pues no me di cuenta porque era un auditor asistente, no tenía mucha experiencia. Y yo le dije que sí, ¿no? Que yo voy a ver los activos y él va a ver pasivo y patrimonio. Incluso me dijo que no iba a tener problema, que él me iba a colaborar, ¿no? Bien, perfecto. Me llaman de la oficina principal y me preguntan cómo me estaba yendo el trabajo. Y yo le digo, me asignaron todo lo que son los activos y él va a ver, el gerente a cargo va a ver pasivo y patrimonio. Y él se ríe, ¿no? Y yo no me daba cuenta por qué, digamos, se reía, ¿no? Y me dijo que yo lo encare el trabajo, ¿no? En lo posible, que con muchas ganas me dijo, no, a ver. Pero yo no me daba cuenta que en un banco, jóvenes,
en un banco, los activos es lo principal. Estamos hablando de los créditos, ¿no? De los créditos, ¿no? Que tenía que ver todo lo que es crédito. Con razón, pues, cuando me dijo qué es lo que estaba viendo, él se mató de risa porque me lo dio todo el trabajo del banco. Porque el patrimonio de un banco es sumamente pequeño, ¿no? Y lo que son los pasivos son las captaciones, ¿no? Lo fuerte en un banco es cartera de crédito. Entonces, recién yo me di cuenta que prácticamente todo el trabajo me lo ha asignado a mí, ¿no? Pero traté en lo posible de hacer un buen trabajo, pero no fue, digamos, a lo que uno quiere, digamos, ¿no? Y así uno va mejorando, ¿no? Cuando regreso a la oficina me dijeron que lo dieron todo el trabajo, sin embargo debería ser al revés. Él con más años de experiencia debería verlo todo lo que es la cartera de crédito, ¿no? Y sucede ese tipo de situaciones, ¿no? Pero siempre yo lo he tomado como un reto, cada trabajo, por eso que no me he corrido, sino he tratado de hacer hasta donde podía, ¿no? Y en esa época yo recuerdo que no tenía pues conocimiento de los préstamos refinanciados, los préstamos amortizables, los préstamos de vivienda, préstamos de consumo, ya, pero préstamos refinanciados era totalmente nuevo para mí, ¿no? Y no hice nada, pues. Y el problema del banco justamente estaba en préstamos refinanciados. Los préstamos refinanciados son los que vienen del Banco Mundial, de otros organismos, a través del BCB, ¿no? Por eso se llaman préstamos refinanciados. Incluso la tasa de interés aplica tasa LIBOR más el ICE, el interés del banco, ¿no? Entonces, vean ustedes que a veces sucede ese tipo de situaciones pero en general yo aprendí harto porque nunca pensé que eso podía pasar, pero pasa, ¿no? O sea, y a veces ahí es donde uno aprende y, por ejemplo, yo tenía ahí horario, siempre yo lo he denominado cama adentro, digamos, ¿no? O sea, prácticamente vivía en el banco porque solamente a almorzar iba y a cenar porque volvía en la noche, ¿no? Sábado y domingo trabajando para sacar el trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, vean ustedes que cuando uno pone voluntad, se puede, todo se puede. Y no le tengan miedo a auditoría, porque yo lo veo que a veces creo que les causa una psicosis de lo que es auditoría, ¿no? Si la auditoría para mí es una pasión de que, y ustedes van a ver que auditoría genera mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hago una relación, si yo trabajo como contador, implica que tenga que llevar registros contables. Llevar registro contable implica que tenga que liquidar planillas de sueldo, pagar AFP, Ministerio de Trabajo, las declaraciones juradas, las conciliaciones bancarias, etcétera, ¿no? Eso me genera una remuneración, por decir $2,000, y hago auditoría de la misma empresa, por decir, me genera $3,000. ¿Cuál es la diferencia? En contabilidad tengo que estar todo el año y en auditoría no, 4 meses máximo en auditoría. Entonces, y auditoría a mí me ha dado más rédito, ¿no? Entonces, por eso que yo siempre me dedico más a la parte de auditoría, porque la parte contable implica bastante dedicación, ¿no? Y hay que estar todos los meses, ¿no? Con las obligaciones que tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, en cambio, la auditoría
te genera más recursos y menos tiempo. Entonces, no, por eso es que yo le dedico más tiempo a auditorías, ¿no? Eso no significa que me descuide la parte contable, de ninguna manera, pero ya les digo que contabilidad, si bien puede generar más recursos, pero el problema es estar todo el año, ¿no? Todo el año y todos los meses uno tiene que estar pendiente de los vencimientos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en auditoría uno hace auditoría, le entrega el informe y ahí termina, ¿no? Y entonces, jóvenes, para la próxima les encargo la hoja llave del patrimonio para que podamos documentar, ¿ya? Y de ahí veremos las cuentas de resultados, ¿no? No dejemos pendiente porque ya vamos a entrar a las cuentas de resultados, ¿no? Ya, quedemos en eso, jóvenes. ¿O tienen alguna consulta? Dicen entonces, el ajuste de capital que lo acabamos de calcular y revisar está bien, solamente sería ver la parte de actualización de resultados acumulados, ¿no? Creo que está mal. Ajá, eso es lo que hay que establecer, ¿no? Esa diferencia que hemos encontrado de 19.000 o 16.098, tenemos que encontrar dónde está. Sin duda es la no actualización del resultado acumulado, ¿no? Sin duda, ¿no? A eso tienen que llegar, o por lo menos aproximarse, o sea, no siempre exactamente, pero ya que se aproximen es suficiente, digamos. Y así uno sabe que esa diferencia que tiene la empresa obedece a la no actualización de resultado acumulado. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que la empresa no está actualizando correctamente el patrimonio, ¿no? Y eso ahora, pues, si es necesario, podemos proponer ajuste para que el patrimonio esté ajustado de acuerdo a unidad de fomento a la fecha de cierre, ¿no? Ya, quedemos en eso, ya. Determinen, o sea, es bueno que ustedes hagan análisis, ¿no? Yo les estoy dando esa, hemos comprobado y hay diferencia, y que cuando hay esta diferencia quiere decir que el ajuste del patrimonio está mal, ¿no? Y es más, o sea, ese resultado, por ejemplo, puede ser que provenga de años anteriores, más. Entonces ya implica no solamente afectar al año 2020, sino implica afectar a gestiones anteriores, ¿no? Entonces, a ver cómo le va la actualización del resultado acumulado para la siguiente clase. Quiero escucharlo, análisis que han hecho, digamos, ¿no? Cada quien tiene que hacer su análisis y si coincidimos en unos 2 o 3, entonces ya hay mayor certeza, mayor seguridad, ¿ya? Eso sería por hoy, y para la próxima entraríamos al estado de resultado, ¿ya? Y quería comentarles sobre el examen. No, probablemente sea a ver, estamos con próximo jueves sería el examen de auditoría 2 o laboratorio. Miércoles, no, viernes. ¿No? Viernes, ¿qué fecha es viernes? 6, dice. 6, ¿no? Entonces, segundo parcial sería sobre inversiones, activo fijo y patrimonio únicamente. Dicen, pero el 6 de agosto no es feriado. ¿Cómo? El 6 es feriado, ¿no? ¿No? Y sería el lunes. 9. Lunes. 9. No, el lunes estoy de viaje. Va a ser el miércoles, dice 9, 10, 11. Miércoles, dice. 11. O el 13, le dice. El viernes 13, porque estoy viajando
el lunes estoy viajando. El viernes va a ser el examen. Ya, para el viernes quedemos segundo Ya parcial. ¿Ya? Bueno. Me hacen recuerdo porque va a entrar inversiones, activo fijo y patrimonio. Esas tres cuentas, ¿ya? Por rubros. Ya, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Se cuidan. Ya, se cuidan. Igualmente, Lice. Bueno, buenas noches. Estoy en ello, yo siempre me cuido. Y gracias a Dios estoy sanito y eso es lo que uno quiere.